Ya, buenas tardes a todos. Estamos aún, vamos lento pero seguro, aún en la sección quinta del capítulo 2. Que bueno, es bastante larga esta sección que es la función del obrador de milagros. Estamos en los principios de los obradores de milagros y vamos comenzando el párrafo 16 que corresponde al sexto principio. Dice, el perdón que procede de una mentalidad milagrosa tan solo ofrece corrección, es decir, solo puede ofrecer corrección el perdón. El perdón, y aquí nuevamente, como lo había explicado en clases anteriores, hace referencia al verdadero perdón. Jesús solo dice perdón porque, claro, para él hay solo un perdón, pero también nos enseña a entender, a aprender el contraste entre el verdadero perdón y el falso perdón. El falso perdón no corrige. El falso perdón dice, yo soy mejor que tú, yo soy más bueno, tú me lastimaste y ahora yo te sonrío, te abrazo y te vuelvo a hablar, te saludo. Yo soy mejor que tú, porque tú me ofendiste y aún así yo soy bueno. Tú sigues siendo malo y me posiciono en un escalón sobre ti. Claro que no lo decimos con estas palabras y de hecho rara vez nos damos cuenta de que eso es lo que estamos haciendo con el falso perdón. Pero básicamente si quitamos la cubierta bonita del falso perdón, lo que encontramos es yo soy mejor que tú, somos distintos, y nunca vas a ser como yo. Dios me quiere más a mí que a ti. Eso es lo que está encubriendo el falso perdón. Ahora, el verdadero perdón corrige la mentalidad errada. La mentalidad errada decía tú y yo somos distintos. La corrección es tú y yo somos iguales. Tú y yo somos ambos hijos de Dios y esto sigue siendo la metáfora porque en el cielo somos un solo hijo, un solo Cristo. Este es el reconocimiento del verdadero perdón. En el falso perdón, tú y yo somos distintos, yo te perdono a ti. Tú, tú, tú cometiste un pecado del cual yo voy a mirar, al cual yo voy a mirar con piedad. En el verdadero perdón, reconozco que tú eres el santo Hijo de Dios y que todo lo que pareciste haber hecho en realidad nunca ocurrió, era solo un sueño. Y lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto en nuestra mente. No quiere decir que en el nivel de las formas no podamos ayudar, atender, pedir ayuda, auxiliar, resolver, etcétera. En el nivel de la forma hacemos todo eso, pero es en el nivel de la mente donde lo pasamos por alto. Y pasarlo por alto no es disociarnos de ello, es no otorgarle realidad. Es decir, no verlo ni como un pecado ni como algo serio. Simplemente puede ser la expresión de un error, pero tampoco es el error. Y el error en sí que está solo en la mente, aún así es solo un error, no es un pecado. Y en última instancia, incluso el error es falso, es una ilusión, porque no existe en el cielo la realidad. El perdón que procede de una mentalidad milagrosa tan solo ofrece corrección, no posee elementos de juicio en absoluto. Cuando aquí hablamos, en este contexto, cuando hablamos de juicios, estamos hablando de juicios de ataque, porque claro, alguien puede perdonar y estar en paz y tener ciertos juicios de esta, no sé, esta situación es conflictiva en el nivel de las formas, o tener un juicio de esto es azul y esto es amarillo, esto tiene tal sabor y esto tiene otro. Podemos tener esos juicios, por supuesto, los tenemos, pero no tenemos juicios de ataque, no nos tomamos en serio las diferencias. Así que podríamos decir que tenemos preferencias, pero no inversión. Tenemos ciertos juicios comunes donde comparamos cosas en el nivel de las formas, pero en nuestra mente no hacemos significativas esas diferencias. Por lo tanto, en nuestra mente no hay juicios de ataque, no hay juicios de condenación, no hay juicios de separación. Porque muchas veces, hago esta aclaración, muchas veces uno dice, uno piensa en su interior, ah, tal persona está enfadada, pero no lo voy a decir porque sería juzgar. Y uno puede hablar tal cual y sin condenar, decir, ah, mi hijo está enfadado, mi mamá está enfadada. Uno puede conversar esas cosas, puede conversarlo y desde la mente correcta. Eso no conlleva un ataque. El decir, por ejemplo, tal persona está enferma, tal persona tiene un cáncer, tal persona se murió dentro del mundo, por supuesto, el decir eso de por sí no es un juicio de ataque. Es un juicio, por supuesto, porque conlleva una evaluación de algo, pero si yo no me lo tomo en serio dentro de mi mente, no conlleva ataque.
Jesús está hablando de los juicios internos de ataque. En el perdón no hay de esos juicios de ataque. Pueden haber juicios sobre las cosas que están ocurriendo en el mundo, pero sin tomárselas en serio. El perdón las pasa por alto en la mente. Por fuera tocamos ciertos temas de tal persona hizo algo, solo que no lo condenamos. E incluso muchas veces podemos vernos inspirados a ni siquiera hablar del tema, quizás ni siquiera sea tema, o quizás porque es útil lo conversamos, quién sabe. Le decimos, no sé, a una hija adolescente, sabes, ayer hiciste tal cosa y te portaste mal con tu mamá, y podríamos conversarlo, no, no estás bien, etcétera. Conversamos esas cosas, hablamos de ello si es que es útil, si es que es necesario, pero es en la mente donde no condenamos, es en la mente donde no hay un juicio de ataque. No posee elementos de juicio en absoluto, es decir, el verdadero perdón no ataca, no condena. La frase Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. Bien, esta frase en realidad yo ni siquiera estoy seguro de que realmente Jesús la haya dicho estando en la cruz. Probablemente nunca lo dijo. Pero Jesús ocupa esta frase porque todos conocen esa frase, una frase bíblica, donde supuestamente Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y todo el mundo cree que Jesús se estaba apiadando de los actos de sus hermanos. Y Jesús no, nunca se tomó en serio los actos de sus hermanos, sabía que todo era un sueño. Entonces, Jesús no practicaba el falso perdón, practicó el verdadero perdón. Y de hecho a esas alturas ya no tenía nada que perdonar. Simplemente miraba con la visión de Cristo, que es reconocer al Cristo en todos sus hermanos. Ahora, Jesús toma esta frase que todos conocemos, una frase bíblica, y la traduce, la reinterpreta. Y Jesús nos dice que no, esta frase no evalúa los actos de nuestros hermanos. Cuando decimos, Padre, perdónales, o en realidad yo quiero perdonarles a mis hermanos al elegir la mente correcta, no es precisamente perdonar sus actos. Si bien proyectamos culpa en sus actos, lo que hacemos es reconocer que los actos son falsos. No le otorgamos realidad ni significado, ni los evaluamos. Porque muchas veces uno dice, hay cosas más terribles, menos terribles. Hay cosas más fuertes y duras y cosas más livianas de perdonar. Y el primer principio nos dice, no hay grados de dificultad en los milagros, no hay grados de dificultad en el perdón. ¿Por qué no hay grados de dificultad? Porque aquí todo es la misma ilusión, todo es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia entre un suceso y otro. Si alguien me miró feo o alguien me golpeó severamente, ninguna diferencia, todo es exactamente la misma ilusión. Marce dice, es útil para nosotros para que dejemos de darle valor a la culpa. Así es útil para nosotros, exactamente. Y ese reconocimiento que de hecho sigue siendo una metáfora, esta frase que no, no es literal que le pidamos a Dios que perdone a nuestros hermanos, le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a nosotros perdonarles. Esto es para simplemente reconocer que, claro, no han hecho nada. Entonces no evaluamos sus actos. El error no está en la forma, sino en el contenido. Y el error de mis hermanos es haber elegido al ego. Y ese es el error de ellos. Si yo no tengo paz es porque yo estoy en el error. Porque es muy tentador para nosotros siempre fijarnos en el ego de los demás. Y podemos pasar mucho tiempo en ello incluso sin darnos cuenta. O de algún nivel secreto sí nos damos cuenta, pero nos intentamos disociar. Todo el tiempo estamos cuestionándonos, ¿y qué pasa en ese caso cuando tal persona hace esto y cuando tal persona piensa esto y cuando tal persona y cuando tal persona? ¿Y qué pasa en los casos de los demás? Y Jesús nos diría, lo importante es qué pasa en tu caso, en el caso de cómo tú lo estás viendo. Esto es lo único relevante para el curso. Esta es la única función de los obradores de milagros, nosotros, practicantes del perdón, en nuestro intento de práctica del perdón. Lo único relevante para nosotros no es cómo los demás van a resolver el problema en sus mentes, porque primero pensamos que los problemas están en los cuerpos y decimos, ¿cómo los demás van a resolver sus problemas en los cuerpos? Y luego estudiamos un poquitito más este curso y nos damos cuenta de que el problema está en la mente, pero seguimos viendo el problema en las otras mentes. Y decimos, ¿cómo los demás? ¿Cómo mi mamá va a perdonar? ¿Cómo mi hijo va a perdonar? ¿Cómo mi jefe me va a perdonar? ¿Cómo los demás van a practicar el perdón?
¿Cómo los demás van a cambiar para que yo me sienta mejor? Y Jesús nos dice, ese es un enfoque equivocado. Quizás es muy bien intencionado, pero está errado, porque no estás resolviendo tu problema. Estás intentando resolver un problema que le corresponde a tus hermanos resolver. Ellos tienen un tomador de decisiones y tú lo máximo que puedes hacer, el mayor servicio que puedas prestarles, es tú, como tomador de decisiones, elegir correctamente. No puedes elegir por tus hermanos. Si de pronto, si ellos lo piden, les puedes aconsejar y guiar en el nivel de la forma, y aún así, eso tampoco es la solución. La solución es solo en tu mente perdonarles. Entonces, aquí Jesús está intentando decirnos que cuando Él supuestamente dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, Él se refería a que quería ver las mentes, quería Él extender la curación a las mentes, no a los comportamientos. Entonces, Él nunca se refirió a sus conductas agresivas, se refirió a sus peticiones de ayuda o peticiones de amor en sus mentes. Y no es que le pidiera a Dios que él cambiara sus mentes, es que simplemente él, al unirse al Espíritu Santo, y ya estaba perfectamente unido al Espíritu Santo en ese momento, extendía esa paz, ese perdón, ese milagro a sus hermanos. Entonces, no es que literalmente Jesús haya dicho eso, simplemente él miraba perfecta inocencia en todos sus hermanos, pero no miraba inocencia en los cuerpos. Los cuerpos no son inocentes ni son pecadores. Las conductas, los comportamientos no son ni inocentes ni pecadores, ni correctos ni incorrectos. El error nunca estuvo en los cuerpos. El error solo está en las mentes y Jesús ya había resuelto el único error en su mente, así que no se preocupaba por cuánto se iban a demorar sus hermanos en corregir el error en sus mentes. Él podía mirar toda la línea de tiempo y verla como un solo instante, y saber que más allá de la línea de tiempo ya todos habían sanado. Así que no tenía un apuro, una preocupación, ni siquiera le pidió a Dios, no le pidió nada. Él sabía que todos estábamos a salvo. Sin embargo, Jesús nuevamente ocupa esta frase que todos conocemos porque puede ser útil a modo de reinterpretación para establecer una diferencia entre forma y contenido. Jesús supuestamente se refería solo al contenido, digo supuestamente porque quizás nunca lo dijo, pero si lo hubiese dicho, se hubiese referido solo al contenido y no a la forma, solo a las mentes y no al comportamiento. Voy a repetir esta frase ahora en este contexto. La frase Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no hace referencia al resultado del error, es decir, no hace referencia a cómo se expresa en el nivel del comportamiento. Hay un solo error en la mente. Pues eso no es relevante. No es relevante cómo se exprese el error. Muchas veces también, aprovechando este mismo principio, uno tiene un conflicto con una persona. Tengo un amigo y con este amigo muchas veces nos llevamos bien, pero hay ciertas situaciones donde no nos llevamos bien y nos discutimos y nos peleamos. Y aparentemente ambos somos espirituales, pero de pronto tenemos estos encuentros. Pues muchas veces se da también con una pareja. Tengo una pareja y ambos vamos por el camino espiritual, quizás ambos estudiamos el curso, o solo yo estudio el curso y ella no, pero ambos seguimos una disciplina espiritual y muy por lo general nos llevamos bien y de repente no nos llevamos bien. Y la otra persona tiene actitudes que no me gustan. Y uno dice, pero ¿cómo? Si estudia espiritualidad, o es estudiante del curso, o del budismo, o es cristiana, etcétera. Y uno dice, pero ¿cómo no sigue lo mismo que esa persona está enseñando? ¿Cómo no practica el perdón? Y tenemos estas cuestiones, estos cuestionamientos y estas frustraciones, y proyectamos culpa en la otra persona. Habíamos hecho un ídolo de la otra persona y ahora se nos cayó el ídolo y decimos, pero ¿cómo esta persona que se supone que estaba tan avanzada y tenía tanta paz y alegría y ahora se frustra y hace pataleta y se enfada? Y nosotros nos enfadamos pero con esa situación, con la otra persona, pero no nos damos cuenta de que estamos enfadados. Y cuando se nos dice, oye, pero tú estás haciendo lo mismo, no, yo no, la otra persona se enfadó, yo le perdono, yo estoy en paz, solo me sorprende solamente. Y Jesús nos diría, pero te sorprende porque lo tomas como real, si supieras que es solo un sueño no te sorprendería. Y entonces le hacemos el quita a la corrección, queremos que los demás se corrijan, pero yo no, yo estoy bien. Hasta que Jesús, con su ternura y su dulzura, nos aterriza,
nos hace saber, hermano, tú estás en el mismo error que aquella persona en quien juzgas y según tú no estás juzgando, pero sí estás condenando. Y entonces nos damos cuenta, es cierto, Jesús, estoy haciendo exactamente lo mismo que aquella persona a la cual estoy juzgando. Y la estoy juzgando. Yo pensé que no la juzgaba. Pensé que solo me daba risa lo que hacía o me sorprendía, pero le estoy condenando. Me sorprende lo que hace porque secretamente todavía lo veo como un pecado. Y si veo pecado en la otra persona, eso quiere decir que veo pecado en mí. Entonces, ahora en vez de sorprenderme por su actitud, simplemente puedo verle como mi salvador o mi salvadora, en quien puedo practicar el perdón hacia mí. Puedo tomarle la mano, escuchar su tierna petición de ayuda. Hay una voz en el interior de mi hermana o de mi hermano que dice, hermano, ayúdame porque no estoy en paz. Y entonces puedo reconocer mi propio llanto, mi propio grito de auxilio ahí. Reconocer que yo tampoco estoy en paz porque le estoy juzgando. Y le juzgo precisamente porque primero me juzgué a mí mismo. Y quizá la otra persona está haciendo, por supuesto, lo mismo. Pero ¿qué importa? Lo que importa es que yo pueda unirme en paz con esa otra persona. De esto se trata el verdadero perdón. El verdadero perdón no solo pasa por alto todos los errores, también es humilde al oír las peticiones de ayuda. Por supuesto, estas peticiones de ayuda también son una ilusión, pero es un puente que me une y me conecta con mi propia culpa inconsciente, la cual nunca fue real, pero ahora me doy la oportunidad de reconocer que en la otra persona puedo hallar mi Salvador, en quien yo me perdono. Vamos juntos, juntos o de ninguna manera. No puedo simplemente yo intentar practicar el perdón y ir juzgando a los que no perdonan. Entonces no estaría practicando honestamente. Y eso no me hace alguien malo, me hace alguien loco. Igual que todos aquí, todos estamos locos, chiflados, pero no me hace alguien malo. Esta famosa frase de Ken Wapnick, que siempre la recordamos, que decía, un buen estudiante del curso es un mal estudiante que se perdona a sí mismo. Entonces, cuando nos damos cuenta de que nuevamente estamos juzgando y condenando y nos sorprendemos porque tal persona hizo algo y se supone que era tan espiritual, es ahí donde podemos recordar, bueno, estoy haciendo lo mismo y tampoco estoy cometiendo pecado. Mi hermano no está cometiendo pecado, yo no estoy cometiendo pecado. Ambos estamos equivocados, pero nadie realmente ha dañado la verdad. Entonces nos podemos perdonar y somos buenos alumnos. De esto se trata este curso, de reconocer que estoy todo el día juzgando a los demás y destacando los juicios que los demás tienen sin ver los míos, viendo la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el mío y perdonarme por la viga que tengo en mi ojo. De esto se trata este curso, reconocer, una vez más quise proyectar culpa y destacar todo lo que hacen los demás para hacer una diferencia. Mírenme, yo no lo hago, los demás lo hacen. Y Jesús nos dice que no te interesa cómo se manifiesta el error. Todos tienen el mismo error. No es un solo error. Porque muchas veces uno dice, sí, yo también me enfado, pero mira la intensidad del enfado de la otra persona. Tal vez yo me enfado, pero mucho menos. Y Jesús nos dice, no hay disgustos pequeños, todos enturbian mi paz por igual. Así que da lo mismo si yo nunca he violado o he asesinado o he causado terrorismo o he robado. Quizás en esta vida nunca lo he hecho, quizás. Recuerdo que cuando era chiquito le robé una moneda a mi hermano. Sí, sí he robado. La cosa es que quizás no soy un asaltante de bancos. Y me sorprende que las noticias hay personas que roban bancos. Y yo no lo hago y quizás nunca lo haría. Quizás nunca tomo un arma ni amenace a alguien para que me dé dinero. Pero si no estoy en paz, estoy en exactamente el mismo error de aquel asaltante de bancos. No hay ninguna diferencia. Quizás él roba miles de millones y tiene armas y dispara y yo no tengo armas, ni disparo, ni robo miles de millones. Pero él está en el ego y yo estoy en el ego. ¿Qué diferencia hay? A esto se refiere Jesús. No importa cómo se pueda manifestar el error, sigue siendo un solo error. Uno solo y es solo un error. No pasa más allá de ello, no es un pecado. El error no está en el comportamiento, si bien puede reflejarlo. El error está solo en la mente y es solo un error, no un pecado. Ahora, esta es una de las frases que nos chocan. No hay pecados. Hay dos maneras en que podemos reconocer que esta frase nos choca, este reconocimiento nos, nos remueve algo. Aquellos que sí creen en el pecado, como por ejemplo la mayoría de los cristianos, cuando se les dice que el pecado no existe, se frustran, se alteran. ¿Cómo dices que el pecado no existe? Lo ven como algo peligroso,
como una amenaza. No ven peligro en el pecado, ven peligro en el hecho de que no haya pecado. Por dos razones. La primera es que creen que si alguien no se da cuenta de sus pecados, entre comillas, los va a seguir cometiendo, porque va a decir, ah, no hay pecado en lo que yo haga, voy a seguir asesinando. Ese es su miedo, pero más profundamente el miedo que tienen y el que todos tenemos es el hecho de que si el pecado no existe, mi individualidad no existe. Claro que esto está mucho más en el inconsciente. Si el pecado no existe, yo como cuerpo no existo. Eso es lo que nos da terror. Ahora, nosotros como estudiantes del curso también tenemos terror cuando se nos dice que el pecado no existe por el solo hecho de escuchar pronunciar la palabra pecado. Muchos de nosotros decimos, pero ¿por qué Jesús ocupa tanto la palabra pecado? ¿O por qué tú, Itzaro, que das estas clases, ocupas tanto la palabra pecado? Me lo han dicho. Y yo les he dicho, échale una lectura a este curso. Jesús dice mucho más la palabra pecado de lo que yo lo digo. Y Jesús sí que ocupa esa palabra. Y porque nosotros traíamos de la nueva era, de otros caminos, los aprendizajes de lo que tú dices, lo eres. Si yo hablo de ternura y de bondad es porque soy tierno y bondadoso. Y jamás voy a pronunciar la palabra asesinato o pecado, porque eso me haría un asesino o un pecador. Esto es el aprendizaje que traemos y por eso es que evitamos esas palabras. Odio, no, yo cuando no voy a decir esa palabra. Y decimos enfado, molestia, pero no decimos odio, asesinato o pecado. No pronunciamos esas palabras. Entonces Jesús las pronuncia, las dice muy a menudo. Yo creo que cada una página o a cada un par de páginas uno se encuentra la palabra pecado, la palabra odio, asesinato, etcétera. Entonces, no porque sean reales, sino porque las tenemos que examinar. Entonces nosotros tenemos rechazo. Todos aquí tienen cierto rechazo cuando se les dice el pecado no existe. Y muchas veces nosotros diríamos como estudiantes, sí, sí, yo lo sé, yo sé que el pecado no existe, pero no lo digas tanto, no pronuncies tanto esa palabra que nos provoca rechazo. Entonces Jesús nos dice, yo no estoy pronunciando esa palabra para que te provoque rechazo o te moleste. Simplemente te estoy ayudando a ver las ilusiones y reconocer que son solo ilusiones. Tú le tienes miedo y rechazo porque secretamente todavía crees que es algo real. Por eso nos provoca intolerancia cuando dicen pecado. No porque sea algo peligroso, sino porque nosotros creemos que es peligroso. Entonces, y luego proyectamos culpa en los cristianos y decimos, ellos todavía creen en el pecado, yo ya no creo en el pecado, pero yo secretamente todavía creo en el pecado. Si no creyera en el pecado, no me tomaría en serio mi cuerpo, lo que le pasa a mi cuerpo, a este mundo. No tendría ninguna sensación de miedo, tristeza o inseguridad. Si tengo miedo, tristeza o inseguridad, aunque sea levemente, aunque sea un poquitito, es porque creo que hay pecado. Si yo supiese que el pecado no existe, sabría que como Cristo ya estoy a salvo, que el Cristo nunca cometió pecado. Continúo. Séptimo, el precepto sed de un mismo sentir es la aseveración que exhorta a todos a estar listos para la revelación. Es decir, hace referencia a que todos elijan a la mente correcta. Es la exhortación el que nos hace Jesús a, hermanos, hay un Espíritu Santo en sus mentes, el cual yo ya elegí y ustedes pueden elegir. Los invito a que lo elijan. Claro que no nos lo dice literalmente con esas palabras, pero es más o menos esta es la invitación que nos hace Jesús. Hay una corrección en sus mentes que es ganar o ganar, que es solo benevolencia y paz. Solo desea la felicidad para ustedes y la pueden elegir cuando quieran. Esto significa ser de un mismo sentir, que todos sientan esa paz del Espíritu Santo y estar listos para que Dios dé el último paso y nos despierte en el cielo. Y aquí ocupa la palabra revelación. La revelación a veces, la mayoría de las veces Jesús lo ocupa como este instante de conocimiento dentro del sueño, donde experimentamos la perfecta unicidad del ser, el amor de Dios, perfecto y puro, donde no hay percepción, no hay ni siquiera una conciencia de algo, solo se es el amor por un instante, por un breve instante. Esta es la revelación, pero también hace referencia a la revelación ya como el total despertar del conocimiento. Mi ruego, haced esto en conmemoración mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Aquí Jesús está tomando estas citas bíblicas y reinterpretándolas. Esto es lo que hace en todos estos primeros capítulos.
Ahora bien, cuando Jesús nos invita a hacer lo mismo que él hacía y hacerlo en conmemoración de él, no está hablando jamás de las conductas, de los comportamientos, de nuestros actos, de la forma, de nuestras palabras. No está diciendo que vayamos puerta por puerta proclamando la palabra o que vayamos a ayudar a los enfermos, a los pobres, a los hambrientos, etcétera. Tampoco nos dice que dejemos de hacer eso. Y si alguien se ve inspirado a hacerlo, que lo haga. Pero a lo que se refiere Jesús es al contenido de la mente. Él lo único que hizo, la única cosa que hizo Jesús, no fue literalmente sanar a los enfermos o resucitar a los muertos. Quizás de pronto se manifestó de esa manera en la forma, pero lo único que hizo Jesús es quedarse con el Espíritu Santo en su mente. Deshizo todo el ego practicando el perdón. Y eso ya lo había hecho antes de nacer como Jesús en otras vidas. Ya estaba prácticamente listito cuando nació como Jesús. Pero lo que hacía Jesús en realidad es, solo estaba con el Espíritu Santo en su mente, solo estaba en su mente correcta. Esto es lo que nos invita a hacer. Hacer esto en conmemoración mía es, elige el perdón, elige el Espíritu Santo, elige la visión de Cristo, elige en lugar de juzgar y condenar a tus hermanos, amarles, es decir, perdonarles, unirte en paz con ellos. Esto es lo único que, a lo que nos exhorta Jesús. No nos está pidiendo que regalemos todo nuestro dinero, nuestras posesiones, que demos alimento, comida, etcétera. Tampoco nos está pidiendo que dejemos de hacer eso. Nuevamente, si alguien se ve inspirado a dar dinero, a dar comida, a curar a un enfermo, etcétera, que lo haga. Bien si lo hace, bien si no lo hace. El asunto es si quiere perdonar. Porque yo muy fácilmente podría ir y regalar dinero a todos los pobres o darles comida y estar en todo el especialismo del ego. Ningún milagro se obró ahí. En cambio, podría quedarme sentado todo el día en mi casa y perdonar a todo el mundo y estaría haciendo el único milagro. Incluso quizás luego de perdonar, estando sentado en mi casa, me vea quizás inspirado a ir y darle un regalo a alguien o darle comida a alguien. ¿Quién sabe? Pero lo importante y lo único importante es qué regalo estoy dando en mi corazón, haciendo referencia a nuestra mente, por supuesto. ¿Qué regalo estoy dando desde mi mente? Estoy regalando el regalo del ego, de especialismo y separación, o estoy dando el regalo del Espíritu Santo, de perdón, de instante santo y de paz. Eso es lo único relevante. Haced esto en conmemoración mía es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Colaborar con Jesús es colaborar en la sanación de las mentes. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo. Aquí hace referencia a que en la primera es llegar hasta a la revelación. Hace referencia a la revelación en la primera aseveración, que es el lapso de tiempo donde experimentamos el conocimiento, el amor de Dios. La primera hace referencia a la revelación y la segunda al milagro. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. Es decir, Jesús está diciendo el tiempo y lo que ocurre en el tiempo, en la experiencia del tiempo, y está hablando solo de la mente dormida y no del escenario físico. Dice, está bajo mi control haciendo referencia de sí mismo como al Espíritu Santo y está realmente refiriéndose a los milagros. Entonces aquí Jesús está contrastando los milagros con la revelación. El milagro es cuando tú perdonas a tu hermano y te unes en paz y le extiendes la curación. La revelación es una conexión, una comunión directa con Dios, la experiencia de que eres uno con Dios. Que ahí están contenidos todos tus hermanos cual uno solo, pero no tienes una conciencia de tiempo, de espacio aunque sea por un breve lapso, pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 2 horas o 30 segundos, quién sabe. Da lo mismo la cantidad de tiempo que dure una revelación. Es un estado donde eres uno con Dios, eres el Cristo en su totalidad, con toda la filiación y uno con el Padre. No hay más experiencia que eso en la revelación. En el milagro sí hay una experiencia de tiempo, estamos soñando, pero estamos en la mente correcta. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. ¿Se entiende la diferencia, cierto, entre milagro y revelación? En el milagro
practicamos el perdón con nuestros hermanos y vamos deshaciendo la culpa inconsciente y vamos estableciendo relaciones santas, relaciones perdonadas. En la revelación es un lapso de tiempo fuera de todo eso, más allá de la mente correcta, es ser uno con el amor de Dios. Octavo, puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Y esta es una frase que muchos se deben saber de memoria. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo hacer, ni por lo que debo decir, ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. En mis clases he explicado muchas veces estas líneas y lo que siempre recalco es que no se debe tomar como literal esto. Hay muchos alumnos que se toman esto como literal, lo cual no es ningún pecado ni es grave, pero no le sacarían el suficiente provecho si se toma como literal. No es literal, es metafórico. Aquí voy a ir línea por línea. Estoy aquí únicamente para ser útil. Primeramente, no estoy aquí. Si yo creo que realmente estoy aquí para ser útil, estoy equivocado y estoy yendo en marcha, en oposición opuesta a lo que apunta este curso. No se debe tomar esto como literal. Hace referencia a que mientras yo parezca estar aquí, puedo optar por el propósito del Espíritu Santo, que es perdonar, y el perdón me lleva al reconocimiento de que no estoy aquí. Así que no estoy literalmente aquí, nadie está aquí. No existe el mundo, el mundo no existe. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. Aquel hace referencia al Espíritu Santo o incluso a Dios. Ni Dios ni el Espíritu Santo me enviaron aquí. Nadie me envió aquí. Yo solito me traje aquí y ni siquiera estoy realmente aquí, pero yo solo me metí en este sueño de separación, en este infierno, en esta pesadilla. Nadie me mandó aquí. Yo solito por mis propios medios vine. Y cuando hablamos de venir, estamos hablando de quedarnos dormidos, porque no hemos venido aquí literalmente. Sin embargo, una vez estando aquí, podemos elegir el propósito nuevamente, el propósito del Espíritu Santo o de Jesús de practicar el perdón. Y esto es todo lo que tenemos que hacer. Por eso es que la única función del obrador de milagros es practicar el perdón. A esto se refiere Jesús con aceptar la expiación para sí mismo. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No por el hecho de yo estar soñando aquí quiere decir que esté siguiendo el propósito del Espíritu Santo, porque muchas veces decimos, esto es un instante santo, y el hecho de que esté hablando del curso quiere decir que estoy en la mente correcta, si no, no estaría hablando del curso. Y lo cierto es que yo creo que el 99% del tiempo que hablamos del curso estamos en el ego, en el especialismo. Rara vez estamos en una perfecta y gozosa paz. Al menos yo casi nunca estoy en una perfecta y gozosa paz. Sí, muy atento a mis ídolos y mis inversiones, etcétera. Puedo tener práctica en observar en mi mente, pero eso no quiere decir que no haya resistencia. La idea es comprender que no por el hecho de estar congregados presencial o de manera online estudiando el curso, no por el hecho de estudiar el curso quiere decir que ya estemos en la mente correcta. Muchas veces uno dice, voy a escuchar este audio de YouTube y esto va a hacer que yo llegue a la mente correcta mágicamente. No funciona así. L- Tiene que haber un trabajo de disposición, de práctica, de examinar el odio, ver las capas defensivas y poder hacerlas a un lado para llegar a la mente correcta. Tenemos que estar listos con una mentalidad milagrosa, nos dice Jesús en los principios. Entonces, no por el hecho de que se hable del curso, quiere decir que aquí ya todos estamos en la mente correcta y estamos iluminándonos. Estamos practicando el examinar nuestras capas defensivas para ir haciéndolas a un lado. No es que el hecho de que yo hable del curso esté en el Espíritu Santo todo el tiempo, el hecho de que alguien escuche esta clase ya está en el Espíritu Santo. De pronto muchas veces ocurre que alguien sí estuvo en el Espíritu Santo y se vio inspirado a oír una clase, a leer un libro de Gary Renard, de Ken Wapnick, o leer el texto, hacer la lección, etcétera. Pero la forma no garantiza el contenido. Desde el contenido puede uno extenderlo en el nivel de la forma y se puede ver reflejado muchas veces. O a veces nos guiamos por nuestras buenas intenciones creyendo que estamos en el contenido correcto porque estamos haciendo formas que a nosotros nos parecen correctas
pero las formas siguen siendo ilusorias y neutras. Así que no por el hecho de tener ciertas actitudes en el nivel de la forma quiere decir que estemos en la mente correcta. No necesariamente. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Bien, es cierto que no debemos preocuparnos por nada. Esto no quiere decir que no debamos ocuparnos en nada, porque hay cosas que hay que hacerlas. Muchas veces uno diría, no me voy a preocupar por hacer almuerzo para mis hijos hoy, el Espíritu Santo lo va a hacer. Bien, es muy probable que el Espíritu Santo no haga nada. Sí, de pronto si yo estoy en paz me puede inspirar a hacer una rica comida, a hacer un paseo, etcétera, a hacer muchas cosas. Puede ser, pero la forma no interesa. Si a mí me preocupa la forma, invierto mentalmente en la forma, es que he dejado de invertir en el contenido correcto. Si yo invierto mentalmente en las formas, quiere decir que invertí en el ego. Y todavía estoy haciendo de esto algo significativo. Y luego le pedimos ayuda a Jesús o al Espíritu Santo y le decimos, dime qué plato cocinar para mi familia, o dime a qué lugar los llevo a pasear, o dime a qué familiar debo visitar para llevarle la palabra, qué amigo, etcétera. Jesús no está interesado en eso. Luego de que nos interesemos en lo que Él realmente nos está ofreciendo, de seguro nos va a dar estas pequeñas respuestas, estas añadiduras, estas baratijas. Pero Jesús no está interesado en las baratijas. El saber qué tengo que decir, qué tengo que hacer, dónde ir, todo eso son baratijas. A Jesús no le interesan las formas, le interesa el contenido. Como nos dice, creo que es en la lección quinta del capítulo 16 por ahí, donde Jesús nos dice, cada vez que te veas tentado a buscar el amor en rituales o en ritos, recuerda que el amor no es forma sino contenido. En este caso, el milagro o el perdón no es forma sino contenido. Jesús solo nos va a guiar a perdonar. Luego, por supuesto, Él o el Espíritu Santo, que son lo mismo para nosotros, nos van a inspirar quizás a hacer o a no hacer. Pero si yo creo que es importante hacer o no hacer, decir o no decir, he olvidado el punto, he olvidado el centro importante, que era el perdón mismo, la paz interior. Incluso esa paz y ese milagro aún así no son lo más valioso. Sin embargo, son el reflejo de aquello que es más valioso. Ya en los primeros principios Jesús nos dice, el milagro en sí no importa, lo que importa es su fuente, el amor de Dios, eso es lo único que importa. Por ahora, por supuesto que es útil, muy útil el perdón, pero no lo es todo, si bien es tremendamente necesario. Sin el perdón no vamos a despertar, pero una vez que despertemos, el perdón no existe, el milagro no existe. Entonces, mucho menos va a importar qué voy a decir o qué voy a hacer en el nivel de las formas. A Jesús realmente no le interesa. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer. Agregaríamos, solo tengo que preocuparme en perdonar, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Podríamos decir que todo este párrafo, estos versos en cursiva, están hechos para aquellos principiantes que están en el primer escalón, donde creen que todavía tienen que decir o hacer algo en el nivel de las formas, y Jesús nos dice, bien, le vamos a decir a los pequeñitos que Santa Claus existe. Pero la idea es que en la medida en que suban los escalones se den cuenta de que no existe Santa Claus, que Santa Claus no les trajo los regalos, que sus papás les ponían los regalos ahí en el árbol. Pero este es el primer escalón, donde nosotros creemos que Jesús nos va a decir y qué hacer, nos va a guiar a tal parte y yo me voy a sentir contento de estar en esta parte porque Jesús me guió, porque Él me envió ahí. Jesús nos dice, bien, por ahora no les vamos a romper las ilusiones, es un escaloncito primario, pero ya pronto vamos a ir avanzando más. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee porque sé que Él estará allí conmigo. La única parte donde realmente Jesús quiere que yo esté es en la mente correcta, en el Espíritu Santo. A esto es lo que se refería en el párrafo anterior con que nos exhortaba a hacer esto en conmemoración de Él. Él estaba en la mente correcta, es ahí donde Él estaba. Y esto es lo que nos pide. Estate conmigo en la mente correcta. Es ahí donde yo deseo que tú estés. No estamos hablando del cuerpo, estamos hablando solo de la mente. Si luego se ve reflejado en el nivel de los cuerpos, añadidura, no es importante. No reprimimos la acción inspirada, simplemente no le otorgamos valor, ni importancia, ni estima. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Esto sí es relevante.
Sanaré mi mente en la medida en que aprenda a hacerme a un lado, dejar mis buenas intenciones y poner mi buena voluntad para que Él me enseñe a mirar correctamente. Esto es lo único relevante, es lo único interesante de todo este párrafo. Lo demás son el primer escalón y esto ya pasamos a un segundo escalón donde nos damos cuenta de que el único asunto estaba solo en la mente. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Mi intención no es quebrarle las ilusiones a los estudiantes del curso. La intención de Jesús tampoco es esa, es simplemente tomarles de la mano e ir avanzando, pasar el primer escalón. Voy a releer nuevamente este párrafo y ahora nuevamente mantener en mente este contexto, de que no estamos hablando de las formas, sino del contenido. Estamos hablando de que lo importante no es qué digo ni qué hago. Eso será añadidura, son las pequeñas respuestas. Lo importante es la gran respuesta. Luego voy a citar ese párrafo de la verdadera oración donde habla de la gran respuesta. Octavo, puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda, y cuando hablamos de ayuda se refiere a tu perdón. Piensas de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí únicamente para perdonar, estoy aquí en representación de aquel que me envió, de Jesús o del Espíritu Santo. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará a perdonar. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, en la mente correcta, porque sé que Él estará allí conmigo. Jesús no puede estar conmigo en la mente errada. Jesús no puede estar en la mente errada. Jesús y el ego no pueden coexistir. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Ayudaré a extender la sanación a mis hermanos en la medida en que yo me permita ser corregido por Jesús. Ahora vamos a citar la primera sección del primer capítulo del canto de la oración, que es la verdadera oración. Voy a citar párrafos 4 y 5. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Aquí aparentemente Jesús nos estaba diciendo, pídeme a mí qué tienes que decir, qué tienes que hacer, yo te voy a guiar. Y ahora, ese era el primer escalón, y ahora acá nos dice, el secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Tú crees que necesitas saber qué cosas decir o qué cosas hacer. Y ahora Jesús nos dice, hermano, lo siento, te mentí en las primeras páginas, era para engancharte un poquitito el, es como este meme de Nelson, de los Simpson, que lo ocupan mucho para este meme que dice, te mentí, no tengo Netflix, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de un curso de milagros. Jesús nos dice, te mentí, no te voy a decir lo que tienes que decir o lo que tienes que hacer en el mundo, te voy a enseñar a perdonar. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Aquí se refiere a pedir cosas específicas. Jesús, dime qué debo decir o qué debo hacer. Es lo mismo que creer que el pecado es real y luego intentar perdonarlo. Esto sería el falso perdón o el perdón para destruir. Del mismo modo, al orar, pasas por alto tus necesidades específicas tal como las ves, tal como tú creías que eran. Tus necesidades, tus problemas no eran el verdadero problema, no eran tu verdadera necesidad. Y las dejas en manos de Dios. Es decir, las dejo a un lado. Me quedo yo en las manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él y que no quieres otro amor que el suyo. ¿Cuál podría ser su respuesta sino tu recuerdo de Él? ¿Puede esto cambiarse por un insignificante consejillo para un problema de apenas un instante de duración? Es decir, Jesús dice, te tengo algo mejor. ¿Reemplazarías esto mejor porque se te dé una información específica sobre qué decir y qué hacer, qué plato cocinar, a qué parque ir, con qué familiar o amigo encontrarte? ¿Preferirías que se te diga eso o preferirías algo mejor?
¿O preferirías, como decía don Francisco, lo que tengo en el bolsillo? Y por lo general tenía dinero y se lo daba como premio. Entonces Jesús nos dice, te tengo algo mejor, te tengo otro premio, un premio más sabroso, aquí le das al gordo. ¿Prefieres este premio y que por añadidura se te van a dar todas tus pequeñas respuestas o solo quieres tus pequeñas respuestas? Incluso si se te dan, no te van a dar satisfacción. ¿Cuál podría ser su respuesta sino tu recuerdo de él? Es decir, recordar a mi Padre, al amor de Dios. ¿Puede esto, el amor de Dios, cambiarse por un insignificante consejillo para un problema de apenas un instante de duración? La respuesta de Dios es para toda la eternidad. Sin embargo, todas las pequeñas respuestas están contenidas en ella. ¿Qué decir, qué hacer, dónde ir? Sí, se te dirá, pero por favor, hermano, no le des valor. No es lo importante es la gran respuesta. Por favor, hermano mío, no diría Jesús, quédate aquí conmigo, haz esto en conmemoración mía. Perdona a tus hermanos en conmemoración mía. Que no te interese qué tienes que decir, qué tienes que hacer, dónde irte, qué cosas, actos hacer, dónde dar una charla, dónde comunicar sobre un curso de milagros. Jesús nos dice, hermano, te aseguro yo, eso no importa. Lo único que importa es que tú estés en paz perdonando al prójimo, nada más. La respuesta de Dios es para toda la eternidad. Sin embargo, todas las pequeñas respuestas están contenidas en ella. Orar es hacerse a un lado, un abandonarse, un tiempo de sosegada escucha y de amor. No debe confundirse con súplicas de ninguna clase, ya que es una manera de recordar tu santidad. ¿Por qué habría de suplicar la santidad cuando tiene pleno derecho a todo lo que el amor ofrece y es al amor a donde vas cuando oras? La oración es una ofrenda, un renunciar a ti mismo, es decir, renunciar a lo que tú pensabas que eras, para ser uno con el amor. No hay nada que pedir porque ya no hay nada que desear. Esa nada se convierte en el altar de Dios y desaparece en él. Em, Jesús en todo un curso de milagros intenta de una forma muy paciente, muy bondadosa, establecer la diferencia, ayudarnos a establecer una diferencia entre forma y contenido. Un curso de milagros es solo para el contenido de la mente. Hay otros cursos, otros libros, otros caminos espirituales, religiones, eh, disciplinas, etcétera, que te llevan a cambiar las formas o que pretenden cambiar el contenido para luego cambiar las formas. Muchas veces comenzamos con un curso de milagros con ese afán, con ese propósito. Bien, voy a perdonar y sanar mi mente para por fin tener mi casa propia o tener una pareja perfecta o tener un trabajo perfecto o algo aquí me resulte bien o sanar esta enfermedad en mi cuerpo, etcétera. Y Jesús nos dice, hermano, yo te tengo algo mejor. Si vas a recibir esta respuesta, tienes que aceptar en algún nivel de tu mente el hecho de que tú no eres un cuerpo y que no estás en este mundo y que sanar cosas aquí, resolver cosas aquí, arreglar cosas en el mundo, no te va a dar felicidad. Y no se te prohíbe arreglar cosas en el mundo. Simplemente tienes que tener claro, no te va a dar felicidad, no te va a dar paz. Y si ahora tienes una casa propia o tienes una isla propia para ti o un planeta propio para ti, no te va a acercar al cielo eso. Tampoco te puede alejar del cielo. Ya estás en el cielo. Pero lo único que te va a llevar a despertar, recordar el cielo es perdonar a quien tienes a tu lado. Y quien tienes a tu lado es una metáfora, no es precisamente que alguien esté sentado al lado mío, puede estar al otro lado del mundo, puede incluso estar fallecido como cuerpo, pero está en mi mente. Y es ahí donde yo le debo perdonar. El perdón, el milagro, la caridad, el instante santo que nos ofrece Jesús en este curso es contenido, no es forma. Puede ser que se manifieste de formas que uno juzgue como muy hermosas, bonitas, armoniosas, espléndidas, pero Jesús nos pide, nos exhorta, hermano, no te quedes embobado con las formas. De pronto alguna forma puede tomar
cierta connotación que tú juzgas como bonita, por ejemplo, dar un abrazo, tener una bonita conversación, dar un regalo, volver a conversar con alguien que hace 2 años que no conversabas, volver a ver a tu padre que te abandonó cuando eras pequeño, etcétera. Muchas cosas así pueden resultar muy bonitas en el nivel de la forma, pero Jesús nos dice, lo único importante es que tú en tu mente te unas con tus hermanos. Puede ser que ya no le hables nunca más a alguien porque esa persona no tiene disposición de hablar contigo. Eso no importa. Lo importante no es hablar, lo importante es perdonar. No perdonas con tu lengua, perdonas con tu corazón. Y esto hemos dicho muchas veces, es una forma poética, es una forma hermosa de hablar sobre la mente. No es el corazón literalmente, de este músculo que palpita no es lo que perdona, no literalmente. Lo que perdona es la mente, que tampoco está en el cerebro ni en las neuronas. Utilizando la imagen del tomador de decisiones viendo esta película en el cine, el que está sentado, tomando decisiones, es el que perdona, el observador de la película. La mente es la que perdona, más allá del cerebro, del corazón, del cuerpo, de la cabeza, del pecho, más allá de cualquier elemento físico, está nuestro deseo de o condenar a nuestros hermanos o unirnos a ellos en perdón. Y esa es la única salvación. No hay otra cosa que volví a conversar, que le di un regalito, nos discutimos por la mañana y ahora le compré chocolates o le invité a almorzar. Nada de eso es el perdón. Muchas veces quizás puede ser un pálido reflejo, pálido reflejo del perdón, pero eso no es el perdón. El perdón no es invitar a comer a alguien, el perdón no es darle una hermosa palabra, mandarle de esas tarjetitas electrónicas animadas con un piolín que dice buenos días, ¿cómo estás? Bendiciones. Nada de eso es el perdón. El perdón es una decisión en mi mente, una decisión de renunciar a condenar. Luego, si envío la tarjetita del violín, bien, si lo hago, bien, si no. Lo importante es que en mi mente yo me pueda unir sin barreras, tomar la brecha que me separaba de mi hermano, y no me separaba literalmente, pero yo pensé que lo hacía, y desvanecerla. Unirme en perdón con mi hermano, eso es el perdón, nada más. Unirme en paz, tomar la decisión de que ya no quiero proyectar culpa en él o en ella, tomar la decisión de que ya no le quiero ver separado de mi padre, tomar la decisión de que ya no quiero ver otra cosa que el Santo Cristo en mi hermano o en mi hermana. Esto es lo único que es el perdón o el milagro. Si se manifiesta de formas que juzgamos como bonitas, bien se ocurre. Lo único importante es que yo me una en el nivel donde estoy con Jesús. Ahí estará aquel que me envió, Jesús. Ahí me voy a encontrar. Ken Kwang nos decía, tu único amigo es Jesús, no tienes otro amigo, pero Jesús es amigo de todos tus hermanos, así que si te haces amigo de Jesús, te haces amigo de toda la filiación. Mm. Marce dice, a propósito de la revelación, la oración y el milagro, el principio 11 de los milagros es muy lindo. Principio 11, gracias Marce, a ver, lo vamos a leer para repasar un poquitito los principios. Y hermanito, Jane, sí, quería comentar algo. La verdad es que todo gra- este momento que ha estado transcurriendo y usted ha estado refiriendo sobre el perdón en la mente, sobre lo no literal, la verdad que despeja muchas dudas, ¿cierto? Porque todo este tiempo, todo este proceso de poder entender, de poder comprender las palabras del texto. Y luego es que no es literal, sino es que es más allá de la profundidad y todo apunta a perdonar, a perdonar, a perdonarse uno mismo, a conectar con ese amor infinito que tenemos de nuestro Padre, que esta parte donde se dice es que somos amigos de Jesús, somos amigos de todos. La verdad que eh, resuena mucho, ¿sí? En esa paz. Y que luego que no somos el cuerpo, que no somos la enfermedad, que no somos nada en realidad, ¿sí? Em, yo hasta ahora puedo em, comprender un poco más y sentir, ¿sí? Ese mensaje. Eso quería compartir. gracias mi hermanita, muchas gracias.
Sí, este curso lo bonito que tiene es que, como decía también Ken Wapnick, nos toma donde sea que estemos, si estamos en el primer escalón o en el -5, ahí nos toma dulcemente de la mano y nos dice, tranqui hermano, no pasa nada, vamos a ir de a poquito si tú quieres, pero vamos a ir juntos. Voy a leer ahora el principio que comentó Marce. La oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. La verdadera oración, esa perfecta comunión que nos puede llevar a la revelación, es lo que nos conecta con Dios, nuestro Padre. Solicitamos ayuda de Él, corrección. Y luego a través del milagro es el perdón que extendemos a nuestros hermanos. Ayudamos a nuestros hermanos a ir por el camino correcto y no hablamos de la conducta, sino de un pensamiento correcto. Esto es darles ejemplo de una mente sanada. Como se nos dice también en el manual, el maestro de Dios que elige la mente correcta se transforma en la alternativa correcta, representa la alternativa correcta. Esto es la exhortación que nos hace también Jesús a volvernos la manifestación del Espíritu Santo, al quedarnos solo con el amor del Espíritu Santo en nuestra mente. Esto es lo que hizo él, este fue el hermoso ejemplo que nos dejó Jesús. No fue actos de bondad o actos milagrosos, entre comillas, fue un pensamiento milagroso. Si se manifestó de formas bonitas en el nivel de la forma, ok, pero a Jesús no le interesaba. A Jesús no le interesaba que los cuerpos sanaran o que el alimento se multiplicara. Le interesaba que la mente se sanara y que esa sanación se multiplicara en sus demás hermanos. A lo que nos referimos es a dar un ejemplo. Jesús dio un ejemplo de una mente totalmente sanada y nos dice, hermano, únete conmigo en la expiación. Puedo ayudarte a sanar por completo tu mente y ser parte de mí como la expiación, la corrección, ser la manifestación del Espíritu Santo, em, porque tú lo necesitas y porque tus hermanos lo necesitan. No en un sentido literal, en la realidad ya todos estamos a salvo como un solo ser, pero por ahora tus hermanos no están en una perfecta paz en el nivel de sus mentes y necesitan que alguien les muestre el camino correcto a través de una mente pacífica. El camino correcto no es un camino de generosidad y de bondad en el cuerpo, en la forma. El camino correcto es el perdón. Es el perdón que solo se lleva a cabo en la mente, independiente de la forma que después tome en el mundo. Bien, si alguien tiene alguna otra pregunta, la podemos contestar y si no, ya vamos a ir cerrando esta sesión. La sesión de la noche de acá de Chile, vamos a comenzar ya con la siguiente sección, que sería la sección sexta del capítulo 2. Nos tardó varias sesiones esta sección, porque era bastante larga y yo que soy bueno para el bla bla en esto, nos extendimos harto. Pero ya en la siguiente nos toca la sección miedo y conflicto. Ya pues, entonces vamos a ir cerrando. Quiero cerrar con unos minutitos de meditación, de oración. Me gusta mucho el epílogo de la clarificación de términos. Voy a leer solo algunos párrafos finales. Desde el párrafo 3. Quien desee puede cerrar los ojos o como guste, como le quede más cómodo. Nos aquietamos un momento. No tengas miedo. No hemos hecho más que reanudar una vieja jornada que comenzamos hace mucho tiempo, pero que aparenta ser nueva. Hemos reanudado nuestra jornada por la misma senda que estábamos recorriendo antes y en la que por un tiempo nos perdimos. Y ahora lo intentamos de nuevo. Nuestro nuevo comienzo posee la certeza que le había faltado a la jornada hasta ahora. Levanta la mirada y contempla su palabra entre las estrellas, donde Él ha escrito tu nombre junto con el suyo. Levanta la mirada y halla tu infalible destino que el mundo quiere ocultar, pero que Dios quiere que veas. Esperemos aquí en silencio y arrodillémonos un instante en agradecimiento hacia aquel que nos llamó y nos ayudó a oír su llamada.
y luego levantémonos y recorramos con fe el camino que nos conduce a Él. Ahora estamos seguros de que no caminamos solos, pues Dios está aquí y con Él todos nuestros hermanos. Ahora sabemos que jamás volveremos a extraviarnos. El canto que solo se había interrumpido por un instante se vuelve a oír, si bien parece como si nunca antes se hubiera entonado. Lo que ahora ha comenzado ganará fuerza, vida y esperanza, hasta que el mundo se detenga por un instante y olvide todo lo que el sueño de pecado hizo de él. Salgamos al encuentro de este mundo recién nacido, sabiendo que Cristo ha renacido en él y que la bendición de su renacimiento perdurará para siempre. Habíamos perdido el rumbo, pero Él lo ha encontrado por nosotros. Démosle la bienvenida a aquel que regresa a nosotros para celebrar la salvación y el fin de todo lo que creíamos haber hecho. El lucero del alba de este nuevo día contempla un mundo diferente en el que se le da la bienvenida a Dios y a su Hijo junto con Él. Nosotros, que lo completamos, le damos las gracias tal como Él nos las da a nosotros. El Hijo reposa y en la quietud que Dios le dio, entra en su hogar y por fin está en paz. Muchas gracias.